bueno, y lo que es más significativo. Pero bueno, ahora lo comentamos. Atención. Y ha sido imposible. Finalmente, con los parámetros básicos que manejamos, no nos quedamos de suspender la tercera medida. Vale, como todos los años ya sabéis, haremos un día de luz aquí en el templo y que os quedáis sentados y rezaremos en esa pura. Muchas gracias. Ahora me den plano, por favor. No sé si se ha escuchado todo lo correcto que podría ser, pero he podido escuchar ahí que la hermandad no va a salir a la calle. Es lo que he podido identificar en este caso, ¿no? Efectivamente. El silencio no sale. Es que no se puede salir en estas condiciones con este tipo de hermandad. Sí. Es que, insisto, hay que valorar muchos factores. Es que una cofradía donde los hermanos de luz van encadenados, para empezar, ¿no? Y con estos pasos, en fin. No hay una garantía de estabilidad absoluta en la climatología, con lo cual es jugártela. Es jugártela. Por tanto, ya digo... Es temerario, en este caso, viendo los antecedentes que hay de la tarde, ¿no? Es que la otra han salido cuando no llovía. Cuando no llovía, no había... Estaba bien la previsión, llover, claro. Sí. Pero es que ahora está lloviendo. Y ahora mismo está lloviendo y está lloviendo en diferentes zonas de Jaén. Es muy complicado. Yo ya digo, nosotros lógicamente que respaldamos, por supuesto, apoyamos y comprendemos cualquier decisión que se tome. En este caso, bueno, pues se toma esta decisión por parte de la Junta de Gobierno, decisión responsable de no salir a la calle con todo el dolor del mundo, evidentemente. Además, siendo, creo que la primera cofradía, ¿no?, de esta Semana Santa que no va a salir a las calles de Jaén. Así es, la primera y es una pena. Siempre es una pena en cualquier cofradía, pero evidentemente hay algunas hermandades también que tienen un carisma muy especial, muy distinto, y esta es una de ellas, ¿no? Es la única cofradía de silencio de Jaén. Hay algunos pasos que llevan su música de capilla el Viernes Santo, pero es que esta es la única de silencio y esa peculiaridad pues también pues la hace muy singular, claro. Bueno, y nosotros nos vamos a quedar un poquito dentro de esta hermandad para contarles algunas cosas, por supuesto. A pesar de que no salgan, nos queremos deleitar un poquito, ¿no?, con estas imágenes, ¿no? Claro que sí. Estamos comentando ese magnífico paso de palio que ha venido a romper moldes desde una tradición, como decía antes, también repensada, pero siempre con elementos clásicos, ¿no? Y bueno, la peana, que desde aquí no se puede apreciar, pero seguramente mañana puedan, o esta noche, ¿no?, incluso acudir a la iglesia de Cristo Rey, ¿no?, que tiene dos cuerpos, uno, como hemos dicho antes, a modo de sobremesa y otro superior, digamos bastante grande, con unas cartelas que están, que como proyectos pues van a ir doradas, y que destaca también todo el conjunto de la peana por las pinturas, ¿no? No es una peana, por tanto, de alpaca plateada como la inmensa mayoría, por no decir todas, sino que se caracteriza por estar decorada con pintura. Es una peana, efectivamente, que tiene... Luego nos vamos a ir acercando, que nuestros compañeros se vayan acercando precisamente a esas imágenes. Es complicado, evidentemente, porque hay mucha gente ahora mismo en medio, muchos hermanos, lógicamente, pero se van a ir acercando poco a poco para ver esa peana del paso de palio, que es una joya, es una auténtica joya. Ya digo, que podríamos hacer aquí una tesis iconográfica de lo que es ese paso de palio, porque la peana tiene dos cuerpos, como una sobremesa, en este caso, y una peana. En esa sobremesa se pueden ver esas pinturas de la que tú estabas hablando. En la parte delantera de la sobremesa aparece el monograma que representa Mater Dei, Madre de Dios, advocación de la imagen mariana de la Hermandad
enmarcada en un sol. Ahí la estamos viendo resplandeciente, también en este caso por los focos y por los flashes de la gente, ¿no? Pero bueno, sí, en general podemos decir, perdona, ¿Sí? cómo se aprecia, ahora para se está quien no haya acercando. visto este paso antes, cómo se aprecia que la forma de iluminación es completamente distinta al resto, que se compone de... los pasos de palo se suelen componer de una candelería, una serie de velas por delante en su candelero, Vale. en sus candeleros, y aquí pues vemos que tiene arbotantes, ¿no? Eso O es, candelabros, eso es. arbotantes, ¿no? Y también combinados con faroles, como vemos ahí. Con faroles, Y con flor metálica. Con flor metálica o flor de talco, que Sí. también pues era una reminiscencia también de otros siglos, ¿no? Es decir, esta Virgen no lleva flores. Vaya, se han Lleva flores apagado. talladas, Se han sí. apagado las luces del templo. Bueno, pues aquí tenemos la impronta y aquí tenemos la estampa para que ustedes la Maravilla, disfruten. ¿no? Y luego, bueno, esa aura que lleva, ¿verdad? Ese Wow. resplandor magnífico, ¿no? Sí. Y esas manos entrelazadas, que también tiene otras, ¿no? Es decir, en otras ocasiones lo vemos con las manos abiertas y en la procesión con las manos entrelazadas. Y si no me equivoco, José Luis, ese es un relicario de una reliquia de San José María Escrivá, ¿verdad? San José María Escrivá, y también porta otra reliquia del beato Francisco Solís Pedrajas, ¿eh? Concretamente, esas dos reliquias que tiene ahora mismo en este paso de palio, que por cierto, ahora, ahí se nos había marchado esa imagen, vemos que está recubierto, ¿verdad?, el rostro, ¿no?, con... Casi recuerda como si fuera un rostrillo, ¿verdad? Sí, En cierta muy manera, similar, muy sí. similar en este caso, esa disposición, esta vestimenta de esta tarde de martes santo de la señora. Yo les decía, en esa peana no se ve ya prácticamente, pero tenemos ahí, para que ustedes sobre todo, si van a verla mañana, que se fijen en todos estos detalles que les vamos a contar. En la parte delantera, la Anunciación y el nacimiento de Jesús. Ahí teníamos el monograma MD que representa Mater Dei, Madre de Dios. Luego, en el costero izquierdo, en la lateral izquierdo, para que ustedes hagan una idea, la presentación en el templo del Niño y Pentecostés, ¿vale? Y en la parte central tenemos un corazón atravesado por una espada que representa el dolor que profetizó Simeón, enmarcado en un sol. En el costero derecha, Piedad y bodas de Caná. Es la pintura de la que tú nos estabas hablando, Joaquín. Exacto. Y en la parte central, el monograma MR, que representa a María Reina enmarcado en un sol. Y en la trasera tendremos la coronación de María y Asunción separadas por una jarra de azucenas que alude, ya saben ustedes, a la pues a la concepción pura, en este caso, a la pureza, efectivamente, de María, Madre de Dios. Las ánforas del paso de palio, señores, son de estilo manierista, realizada en orfebrería por el taller Herpoplat, concretamente, de la familia Porras Zamorano, de Córdoba. Y los relicarios, como bien decía Joaquín, ahí lo tenemos, el de San José María Escrivá y el beato Francisco Solís. La reliquia de San José María es una reliquia de sangre del santo en una teca. Fue donada a la hermandad en 2019, concretamente. Y la reliquia del beato Francisco Solís es una porción de la sotana del sacerdote y que fue donada a la hermandad en 2021 y que está custodiada además en un relicario en forma de cruz de Santiago realizada en filigrana plateada. Fíjense, ya digo, podemos hacer y podemos hablar de mucho, porque podemos hablar de estos 84 puntos de luz que están distribuidos con 4 candelabros arbóreos, 4 faroles entre varales, 16 fanales, 8 brazos de candelabro. Es una maravilla. Los varales también podíamos hablar de él, pero vamos a hablar del palio, del Gloria, una pintura de Juan Manuel Ayala, inspirada en la tabla de la Tota Pulcra, propiedad de la Santa Capilla de San Andrés de Jaén, padrino, por cierto, de bendición de María Santísima, Madre de Dios. Esta tabla del siglo XVI es una de las primeras representaciones de la devoción inmaculista en la ciudad. Las bambalinas, señores, están inspiradas en los palios sacramentales y en los palios imperiales de la época de Carlos V y Felipe II, con el himno Stabat Mater, meditación sobre el sufrimiento de la Madre de Dios durante la crucifixión. No falta ni un solo detalle. Fíjense en los faroles, ¿no? Aquí no se aprecia por la luz, pero por la ausencia de luz, pero son unos faroles de un estilo manierista con un color oscuro como de ébano, y un detalle que nos lleva también precisamente al siglo XVI. Los cristales no son limpios como podemos tener o encargar ahora, son cristales plomados, porque en la época eran así, en el siglo XVI. Un detalle. Esta cofradía, señor Joaquín Cruz Quintás, nos retrotrae a otro tiempo, ¿no? Nos evoca a otro tiempo, la verdad. No la vamos a ver en la calle, pero aquí más o menos nos podemos hacer una idea de cómo podía haber ido en la calle, ¿no? En medio de la penumbra,
esta cofradía que... Yo iba a decir una cosa, lo que pasa que, bueno, es simplemente evocar, ¿no? No estamos comparándola, ni muchísimo menos, ¿no? Pero nos retrotrae un poquito a aquellas primeras procesiones, ¿no? de la ciudad de Jaén, ¿no? Cómo nos lo imaginamos, ¿no? Sobre todo, claro, ¿verdad? Esos Cristos andando dentro de la penumbra prácticamente en aquellas procesiones de... procesiones de disciplinas del siglo XVI y demás. Disciplina de luz, ¿no? Había hermanos de disciplina que iban azotándose y en forma de penitencia, hermanos de sangre, y los hermanos de luz, de los cuales pues los nazarenos son herederos, ¿no? Entiéndanos que no es una comparación ni mucho menos, pero sí evoca un poco la estética, ¿no? La estética de la penumbra, sin música y demás, ¿no? Era otra historia, no eran pasos pues muy sencillos en el momento. También saldría así este Cristo del Silencio, como decíamos antes. Lo llevarían 8, 10 guizqueros que iban por fuera. Los guizques eran los soportes, una vara con un remate para soportar la anda encima cuando descansaran los portadores o guizqueros. Y bueno, pues sería, como hemos dicho, el primitivo Cristo de la Veracruz. Pero bueno, así sería... sería también, pues, serían los pasos del Santo Sepulcro, 1580, de la Soledad, de 1556, de las 5 llagas, de 1551, o de la Santa Cena, que hemos dicho que tenía bastantes pasos, ¿no? Sí. De 1616, que era devota y muy de ver, es decir, era una procesión muy vistosa y que salía el Jueves Santo, como no podía ser de otra manera. Jueves Santo, 2 de la tarde, la primera vez que salió. Los esclavos y cena del Señor. Sí, los esclavos y cena del Señor desde el convento trinitario, en esa calle Trinidad, ¿no? Una apuesta que no veas. Va a bajar de ahí, ¿eh? Pues efectivamente, y lo estaba comentando Joaquín. ¿Quién sabe si quizá ese Cristo que ustedes están viendo y que vamos a ver a continuación más de cerca, ese Cristo que se puede casi atribuir a Juan de Reolí? Sí, bueno, sí, se puede atribuir con mucha fiabilidad. De hecho, hay un Cristo en Torres de Juan de Reolí documentado, y precisamente se dice que se haga al modo del de la Veracruz de Jaén. Anda. Entonces eso es lo que nos da tantas pistas, ¿no? El argumento en el que se basa o que barajaba don José Domínguez Cubero para... Ahí está. No conserva la policromía. La policromía original no es la que tiene. Vale. Pero de manera lamentable, a mediados del siglo, pues se le raspa toda la policromía original y se repolicroma. Esta policromía es de Francisco Cerezo. Y fue Constantino Unguetti el que le suprimió esa policromía original. Fue una decisión muy desacertada. Yo lo que te decía, porque, perdona... Como dice, perdona, don José Domínguez Cubero, eso no hubiera sacado de dudas al compararlo seguramente con otros datos, ¿no? De la autoría. Pero bueno, es un reolí, por ejemplo, el Santo Entierro que tenemos en la catedral, en la urna que encontramos en nuestro templo mayor, la cara es muy similar también, muy similar. O el Cristo de la Sangre, bueno, antes de la Sangre al menos, cuando estaba en el cementerio, que hoy está en el seminario, muy parecido también a este. Vamos a ver de todas maneras, mientras estamos hablando, vamos a echar un vistazo también en este caso a ver por dónde va la Cofradía de la Clemencia, para tenerlo actualizado. Yo decía anteriormente que quién sabe si este Cristo que estamos viendo ahora mismo, y hay posibilidades muy reales realmente, de que fuera el primer Cristo que procesionó por las calles de Jaén en aquella cofradía y en aquella procesión penitencial de la Veracruz. Dime, Joaquín. Pues nada, parece que se ha refugiado la Virgen del Mayor Dolor. ¿Se ha refugiado la Virgen? Al menos, y bueno, el GPS un poco, ahora mismo, claro, ante la nueva situación puede que se hayan refugiado todos los pasos. Voy a intentar confirmarlo. A ver si lo podemos confirmar, si se ha refugiado también todos los pasos. Lo que sí estaba saliendo era Divino Maestro, lo hemos visto anteriormente ya desde la catedral. ¿Quién sabe, repito, si ese Cristo que estábamos viendo era el Cristo que procesionó por primera vez, señoras y señores, en las calles de Jaén? Esa es una de las grandes preguntas y que pertenecía a la cofradía de la Veracruz. La Clemencia también se ha refugiado y por tanto la Clemencia se refugia también. La caída también, evidentemente. Perfecto, pues y el Divino Maestro le ha caído agüita, ¿eh? Le ha caído agua, ¿no? Bueno. Venga, pues un abrazo muy grande para todos los cofrades, para todos los hermanos de esta tarde. Una situación complicada, una situación compleja. Poco a poco nos van llegando las noticias. Se ha refugiado en la catedral, nos dicen, efectivamente. Sí, ahora mismo está bajando. Está lloviendo mucho. Y está bajando Divino Maestro. Es que, claro, es que el problema ha sido eso, ha sido la inestabilidad meteorológica,
Yo creo que los partes eran muy complicados, acertar, y al final ha decidido salir a la calle, y ahí lo estamos viendo cómo está bajando ahora mismo, ¿verdad? Bueno, el vídeo que nos han mandado estaba bajando precisamente por la cuesta de la Alcantarilla. Ahora, sí. Bueno, pues la Magdalena, la situación es clara. La Magdalena está refugiada ahora mismo en la catedral. Divino Maestro había salido, el Señor había salido. Ya no sé si la Virgen había salido definitivamente también, ya no lo sé, ¿eh? Pues no lo sé. Eso no lo sé. Bueno, pues hablamos en este caso. Un abrazo muy grande, repito, para todos los hermanos y por supuesto, ya digo, muchísimo ánimo en esta tarde complicada de Martes Santo. Santísimo Cristo, señores, de la humildad y silencio, que perteneció después también a las 5 llagas, a la cofradía de las 5 llagas, una de esas cofradías históricas, de las 5 cofradías históricas de pasión en el siglo XVI, y que después de muchos avatares se encontraba en ese convento de San Clemente, efectivamente. Exacto. ¿Verdad? A partir de ahí nacía esta cofradía, otra cofradía también de finales de posguerra, señor Joaquín Cruz año Quintas. 55, exactamente. Que comenzó procesionando el miércoles santo. Y todos recordamos, los de cierta edad, como digo, pues aquella procesión del silencio muy castellana, por decirlo así, o al menos se decía entonces muy castellana, que seguramente era la manera tradicional o más cercana a la manera tradicional que teníamos aquí. Iban por fuera, iban con un tambor. Eso es, con un tambor, ese tamborín. El resto similar. No se había introducido los elementos entre comillas lujosos, ¿no? Porque todos son simbólicos de la realeza de Cristo y de María, pero no se había introducido la plata todavía, no se había introducido los bordados. En esa cofradía era extraordinariamente austera, y luego pues se dio ese giro hacia manteniendo esa austeridad en las formas, pero sí introduciendo esos elementos que otorgan siempre belleza, pues del oro y la plata. ¿Vale? Efectivamente, la primera salida procesional fue en el 57, concretamente, de este Cristo que se conocía en el convento de San Clemente como Cristo de la Misericordia. Exacto. Después recibió la vocación definitivamente, o en este caso el título de humildad y silencio. Era una imagen, perdona Joaquín, que impactaba evidentemente, porque estamos hablando de una estética completamente distinta para la Semana Santa de Jaén, efectivamente con ese tambor, con apagándose las luces al paso de esta hermandad, evidentemente ahí metiéndose en la penumbra, ¿no? Absolutamente, sobrecogía muchísimo esta estampa. Además, hay que destacar que también, bueno, pues siempre ha aportado un duro hábito de estameña marrón, esa ausencia del capirote, ¿verdad?, bajo el caperú, la esparteña sin calcetines, los cíngulos de esparto, la unión entre los hermanos, ¿verdad?, los faroles. Es una estética completamente distinta que llamó muchísimo la atención. También era distinta, incluso en sus estatutos, porque no se permitía, o solamente se permitía ser cofrade a los varones mayores de 18 años. Y ahí además existía un número limitado de hermanos, en un principio. Estamos hablando de los estatutos primigenios. Era una manera de incidir en ese carácter especialmente penitencial de la cofradía, ¿no? Una cosa seria, solo para gente que pudiera aguantarlo bien, soportarlo, y ahí pues muchas veces se metía la mujer y los niños en el mismo saco, ¿no? Esto pasaba mucho en Sevilla, algo trasnochado, ¿no? Evidentemente, claro, pero que estamos hablando de otra época, claro, que lo entienda la gente en otro contexto. Pero que en Sevilla es que esto lo hemos visto hasta no hace tantas décadas, ¿eh? Las mujeres no podían ser cofrades de determinadas cofradías, sobre todo de las más serias, de las más austeras. Claro, pero ¿sabes lo que pasaba? Que como había un límite de hermanos, se limitaba todo tanto, pues llegó un momento que la cosa estaba muy complicada. Sí. La verdad es que la cofradía, pues la verdad es que pegó un descenso importante, y gracias a la labor y al empeño del entonces secretario don Bartolomé Cerezo, actualmente el único hermano mayor honorario que tiene la hermandad, pues pegó un repunte importante y evitó además la desaparición. Por cierto, no evito ver de nuevo esta imagen y ver lo bien que va vestida por Álvaro Abril, ¿eh? Es extraordinario, de verdad, ¿eh? Es impresionante. Enhorabuena de verdad a la hermandad por esta estampa que nos ha regalado para el Martes Santo y la Semana Santa de Jaén, ¿eh? Sin duda. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Bueno, ya decía que pegó un impulso en los años 80, se quitó esta norma precisamente de que solamente pudieran ser varones los hermanos. Además, bueno, pues ya se quitó también el límite, por supuesto, y empezó a seguir creciendo, ¿no?, la Hermandad del Silencio. Se instauró en 1993 el voto de silencio,
concretamente, fue avanzando, progresando, por supuesto, se renovaron los estatutos ya en el año 2010. Hay también una curiosidad muy importante, lo hubiéramos comentado si hubiera salido la hermandad, y es que, fíjate, ¿no?, desde la aparición de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo en el año 2009, el guión porta en su remate un lazo blanco. Precisamente es una muestra, en este caso, de la postura de la hermandad en contra de dicha ley y en defensa de la vida, desde su concepción hasta su término natural, en este caso cómo manifiestan ellos expresamente y por qué adoptaron ese lazo blanco. Ya digo, en 2010 se reforman los estatutos, progresa la hermandad hasta encontrarnos con esta hermandad que tenemos hoy en día, con la incorporación en el año 2013 de esa imagen mariana tan maravillosa, Madre de Dios, la obra de Israel Cornejo. Ha seguido progresando, avanzando, cambiando también el paso. Ahora tenemos este paso rococó extraordinario que también tiene muchísimo de lo que hablar, por supuesto, pero no lo podemos ver, con lo cual pues les vamos a dejar a todos ustedes que lo hagan mañana, que lo vean mañana allí, que se acerquen a Cristo Rey, vean todos los detalles de este maravilloso paso rococó. Creo que, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, creo que dejó